Buenos días, bienvenidos a todos y todas. La bienvenida en nombre de Juan Francisco García, presidente del Consejo de la Empresa Editora, Matías García, consejero delegado, director general. Perdón. Buenos días, consejera de Turismo y Empleo, que vamos a hablar de empleo. Al final es el turismo, como pone el título, es el eje que lo mueve todo, y debatiremos sobre el impacto total, que yo entiendo que es positivo, ese total del turismo en Canarias. Consejera, 2 años ya superado el Ecuador. Entre los periodistas, cuando se conforman los gobiernos, siempre decimos, la Consejería de Turismo es la que lo tiene más fácil. Si el sector va bien, el consejero o la consejera se pone las medallas, y si el sector va mal, el consejero o la consejera dice que es que los empresarios no saben hacerlo bien. ¿Se ajusta a lo vivido en estos 2 años? Bueno, no. Muy buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación a este foro y a ustedes por estar aquí esta mañana. Para mí y para mi equipo que está por aquí delante es un placer. No se ajusta así porque realmente nosotros hemos hecho un cambio de foco, ¿no? Durante todos estos años yo creo que la gran diferencia con respecto a esta consejería o este equipo o al enfoque que se le ha querido dar este equipo a la industria turística es cambiar la tradicional DMO. Hasta ahora hemos tenido un Destination Marketing Organization, ¿no? Como para la promoción del destino turístico de Islas Canarias, para el posicionamiento del destino turístico de Islas Canarias, y la M de marketing ha mutado a management, ¿no? Gestión del destino, que era lo que creemos que ahora ha tenido que evolucionar, no solamente la consejería en su conjunto, en revisar un conjunto de normas que datan del año 95, que están cumpliendo este año 30 años, y que era necesario más que nunca tal vez hacer algunas reflexiones sobre el marco normativo que teníamos que tener presente para la Canarias del siglo XXI, y nos hemos metido mucho más a gestionar. Incluso Promotur, su objeto se ha transformado en esa gestión también del destino, donde el eje principal, por ejemplo, es la ciudadanía, hacer esa comunicación necesaria interna, porque la gente empieza a ya no empatizar con la principal actividad económica, y eso genera otros riesgos intrínsecos, como puede ser, y uno muy fácil, el relevo generacional o la falta, la demonización de un sector que tira de la economía, que genera empleo. Y por tanto la principal reflexión era no centrarnos únicamente en promoción, que yo creo que mis antecesores lo han hecho excelente. En ese sentido tienen un 10, tenemos récord de conectividad, tenemos la región archipiélagica de Europa mejor conectada. Tenemos un posicionamiento en Canarias en todos los mercados emisores, donde Canarias presenta unos índices reputacionales muy altos, con niveles de conversación muy positivos sobre el destino, y por tanto ahí es mantener eso que nos han dejado, que hemos heredado, para que el siguiente que venga pues encuentre una Canarias igualmente posicionada en sol, playa, descanso, seguridad. Pero por otro lado yo creo que había que hacer una reflexión interna sobre la gestión de la industria turística, lo que nos hemos encontrado en Canarias en estos, después de 30 años de vigencia de las normas, algunas incluso bastante recientes, entre comillas, con 12 años, y alguna referencia, ya aprovechando que Rosa está por aquí, que nos invitaba a revisar a todo el marco normativo. Pues efectivamente eso es lo que creemos que había que hacer. Bien. Has tocado cuestiones que seguramente iremos entrando más en detalle, pero como vienes de la semana pasada de la Feria de Turismo de Londres, de la World Travel Market, que es una de las 3 grandes citas del sector en Europa, ¿cuál es la foto real de Canarias como destino? ¿Estamos muy bien? ¿Ya es imposible que estemos tan bien todos los años como en los 3 últimos años? ¿O empiezan a haber signos de una ralentización que puede ir a más? Canarias está viendo un aterrizaje leve de su actividad económica, es decir, estamos en 18 millones de turistas y mantendremos esos 18 millones de turistas. Incluso puede que se produzca un incremento de aproximadamente un 2-4%, en esa horquilla nos movemos. Los ingresos aumentarán del orden de un 8, un 11%, son las horquillas que estamos barajando de aquí a final de año.
La capacidad aérea programada para este invierno está aumentando del orden de un 2,5%, con lo cual la conectividad aérea la tenemos garantizada para esta temporada de invierno, pero evidentemente nuestro principal mercado emisor en estos momentos está entrando en recesión económica. Alemania es el tercer año consecutivo, no sale de esa situación. Alemania es un mercado donde nuestros clientes son muy conservadores, aún así siguen priorizando salir de vacaciones, pero les cuesta esa reserva anticipada. Y el Reino Unido en las próximas 2 semanas pues va a sufrir un paquete de medidas que afectan fundamentalmente a la clase media trabajadora, donde se espera una subida impositiva a esta clase que vacaciona en Canarias, donde nuestro perfil medio es ese asalariado que cobra entre 50 y 75.000 euros y que viaja en pareja normalmente, y esa es a la que va dirigida esa subida impositiva, y están pues los principales operadores y también el gobierno esperando cómo afecta a las reservas futuras de cara sobre todo a los meses de enero en adelante y a la temporada de verano. Estamos a la expectativa de que eso se produzca, ver cómo impacta eso en los británicos y sobre todo en pues saber que Canarias en estos momentos está, insisto, bien posicionada. Seguimos siendo el principal mercado con el que trabajan compañías como Jet2, como TUI, EasyJet, bueno, EasyJet, que ha experimentado un crecimiento exponencial desde el año 2019, pero también tenemos que mirar de reojo otros mercados que vienen compitiendo en precio, que están empezando a abrir en invierno, caso de Marruecos, y que, pues entre otros, Jet2 pues empieza a valorar pues todas esas tasas que le están en estos momentos produciéndose en la industria desde la Unión Europea, con los ETS, ahora también con el ETIAS, las cargas que se puedan estar produciendo en los destinos con los impuestos a las pernoctaciones es una de las cuestiones que está analizando para que el cliente vea cuánto cuesta su viaje en destino final. O sea, no es lo que le pagan a esa compañía, sino que puedan hacer una comparativa entre las tasas que se van a pagar en los destinos, y todo eso resta competitividad contra países que su mano de obra cuesta muchísimo menos pues contratar, donde pues tienen otra serie de facilidades, donde son los propios gobiernos los que están pagando a compañías aéreas para captar esa conectividad, y contra eso pues tenemos que estar muy atentos para seguir posicionando un destino que desde luego compite en calidad y en precio, con altas dosis, insisto, de competitividad, y donde estamos bien posicionados, pero no podemos perder de vista las amenazas que tenemos en el horizonte. Sí, has mencionado Marruecos, también ojalá se consolide la tregua en Gaza, pero eso seguramente ayudará a reactivar mercados como Egipto, también en parte Turquía, pero frente a todos esos mercados competidores, algunos que sabemos que competían con fuerza, como, insisto, Egipto, y otros que están ahí, Marruecos, playas infinitas, una cultura diferente para el turista. ¿Qué valores no tiene que perder Canarias para seguir siendo competitiva? Pues Teniendo en cuenta que los costes salariales son más altos. Pues fundamentalmente lo que nos trasladan los operadores es que Canarias lo está haciendo bien, en el sentido de pues tenemos una seguridad en infraestructuras hospitalarias, una red que atiende al turista, y además competimos en calidad-precio, es decir, nuestros establecimientos hoteleros tienen ya 4 o 5 estrellas, nuestra oferta extrahotelera está bien posicionada en el mercado inglés, también en el resto de Europa, y son factores que no podemos perder. Es decir, hoy un turista aquí en Canarias, en cualquier lugar de Canarias, sale a comer y tiene la garantía de una trazabilidad alimentaria que tal vez todavía en estos mercados no tienen, y por tanto esto es un valor que nosotros tenemos que seguir conservando, y donde creo que Europa, en este caso, posiciona en una marca. Islas Canarias está posicionada dentro de un contexto de seguridad que es la marca europea, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí son cuestiones en las que ellos todavía están a años luz, pero que evidentemente estas son cuestiones que se trabajan a muy a largo plazo. A Marruecos le hemos regalado un mundial, permítame que lo hable así de franco, y ellos están jugando todo a esa carta, primero a tener
la oferta hotelera y extrahotelera en condiciones óptimas, en crear ciudades turísticas diseñadas específicamente para la experiencia del turista y fiar todo que en el año 2030 los focos del mundo van a estar fijados en las ciudades donde se va a desarrollar y disputar el Mundial y que eso es una oportunidad para ellos. Y a partir de aquí hemos visto un despliegue, por ejemplo, en la World Travel Market como nunca del destino turístico Marruecos y con ellos pues de todos los países de su entorno, ¿no? Y esto no hay que perderlo nunca de vista, tenemos que seguir posicionando nuestra planta alojativa en competitividad, poner alfombra roja a la inversión que viene a transformar esa planta alojativa que aún queda obsoleta. Es otra de las grandes reflexiones que queremos hacer con la Ley de Ordenación del Turismo, cómo captar esa inversión, cómo atraerla y cómo reconvertir la planta hotelera y con ella los espacios públicos turísticos, que es donde tenemos también que posicionar todos aquellos espacios públicos turísticos degradados, volver a relanzarlos en zonas que se han quedado obsoletas, donde por ejemplo los centros comerciales han perdido su razón de ser y han perdido competitividad, han perdido calidad y degradan hoy la zona turística y por tanto esas son las reflexiones que tenemos que hacer y repito, las tenemos que hacer en casa. Esto no va a venir ningún Jet2 ni ninguna competencia a que lo hagamos, sino simplemente por un hecho de mantenernos y poder seguir compitiendo en calidad-precio, que es donde está ahora mismo posicionado Canarias. Has mencionado conectividad, que es clave para un destino y más un destino alejado del continente europeo y un destino fragmentado. Y nos acompañan representantes de un operador de bandera como es Vinter. La siguiente feria de las tres grandes es Fitur, en suelo nacional. Y el turismo peninsular lo estamos dejando un poco aparcado. Lo digo porque cuando uno a veces habla con gente de la península, lo primero que te dicen es que Canarias es muy caro y me sale más rentable irme 5 días al Caribe, aunque después descubran o estén sujetos a inclemencias meteorológicas o que digan es que aquello está lleno de mosquitos o del sargazo. Bueno, en el mercado nacional sí que es verdad que tenemos un problema principal que efectivamente para el mercado nacional empezamos a ser un destino caro y ahí Canarias ha perdido en el último año un 9,5% de conectividad aérea programada, en parte también por la marcha de Ryanair del aeropuerto de Tenerife Norte, afectando también a Gran Canaria y algunas operaciones en Lanzarote y en Fuerteventura, aunque en estos dos últimos aeropuertos en menor medida, ¿no? Y es verdad que el turista español sí que prioriza el precio frente a cualquier otra cuestión y que además lo que hacemos es recortar el número de días que estamos en destino para poder salir de vacaciones, ¿no? Y en por eso el turista nacional baja el número de pernoctaciones, no así en el gasto que realiza en el destino, que se mantiene estable en torno a los 870 euros por persona viaje, pero es verdad que se ha restado capacidad aérea con las islas en las que tradicionalmente tienen un mayor arraigo, como puede ser Tenerife, y que no obviamos que cuando a veces salimos a decir que es una mala noticia que una u otra compañía desaparezca su ruta, a nosotros se nos ha acusado, oye, es que defienda Ryanair. No defendemos Ryanair, defendemos la conectividad que provoca Ryanair, que hace que las tarifas bajen, igual que defendemos que Vinter conecten con Madrid, porque nos permite, primero, a los canarios viajar con la compañía de la que nos sentimos orgullosos, que yo creo que eso es algo que llevamos muy en vena. Segundo, porque que haya mayor oferta provoca una bajada y una caída de esos precios. Y segundo, porque los canarios necesitamos tener ese puente necesario con Península, igual que Península necesita tener ese puente necesario con Canarias, ¿no? Y esa situación de ultraperificidad para nosotros es vital y es un hándicap en muchas ocasiones, y cuando se habla de conectividad y de recortes a la conectividad estamos hablando en definitiva de mayores dosis de aislamiento o en la industria turística de menores dosis de competitividad o de poder ofrecer más oferta a ese turista que tenemos necesariamente que captar, porque es un turista que empieza ya no a ser estacional, es verdad que tiene periodos picos, viajamos más en Semana Santa, viajamos en puentes
en el puente de diciembre o viajamos pues cuando en la comunidad autónoma de referencia está ese pequeño puente vinculado a la patrona de la comunidad autónoma. Es verdad que esos picos se producen, pero el turista nacional también empieza a viajar por periodos cortos hacia Canarias y esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y por cerrar conectividad, ¿comparte el argumentario que le hemos oído a, por ejemplo, el consejero Pablo Rodríguez con las críticas a AENA en el sentido de que, oiga, si usted toca una tecla, y especialmente una tecla que suena mucho, como es la de las tasas, como mínimo, pregúntenos antes porque si no, llámese Ryanair o cualquier otra, al final la factura la acaba pasando la conectividad con Canarias. ¿Sería bueno tener a alguien sentado ahí o al menos articular unos protocolos de consulta previa? Bueno, estoy de acuerdo en defender nuestro Estatuto de Autonomía, que entre otras cosas dice que Canarias tiene que estar sentada en el Consejo de Administración de AENA, precisamente para que cuando esas teclas suenen en el Consejo de Administración sobre las subidas de tasas, pues Canarias al menos tenga una voz y que se escuche el por qué Canarias siempre va a estar en contra de que se suban las tasas aeroportuarias. Antes decíamos que los operadores británicos se sienten ya mejor recibidos en países terceros que en Europa. Y Canarias no se está quedando atrás. Es verdad que tenemos una red de aeropuertos de primera, que siempre defenderé. Tenemos un gestor aeroportuario que es de primera categoría. Tenemos una atención en aeropuertos y una seguridad que no tienen muchos países del mundo. Y además creemos que tenemos unos aeropuertos competitivos en todas y cada una de las islas con sus mejoras evidentes que necesitamos y que esperamos que el DORA 3 las recoja de cara al próximo periodo inversor de AENA. Pero sí comparto que Canarias tiene que tener voz y voto en los consejos de administración porque nuestra situación, insisto, es de lejanía absoluta con respecto al continente y que no puede tratarse igual a un aeropuerto en Madrid, en Barcelona o en Valladolid que a un aeropuerto en Canarias. Repasando estos 2 años, quizás esta consejería, la consejera y su equipo, a diferencia de otras etapas, ha incidido más en vamos a hacer cambios legislativos o vía decreto, que al final no es de ser un proyecto de ley con un trámite de urgencia, en cuestiones claves, alquiler vacacional, caravanas, acampadas, turismo activo. ¿Por qué esa necesidad? ¿O es que a la consejera le gustaba meterse en fregados y que las pusieran a parir algunos desde el minuto 1, cosa que no ocurría en otras épocas? Bueno, antes lo dije, puedes venir aquí y venirte a ferias y ponerte las medallas y obviar la Canarias que tenemos, que es caótica, o puedes hacer tu trabajo. Y nosotros optamos por hacer nuestro trabajo. Cuando planteamos la ley de alquiler vacacional lo hacemos en un momento de regulación absoluta donde ninguna administración con el decreto 113 de 2015 hasta que llegó la sentencia 1550/2020 del Tribunal Supremo, en ese momento, hasta ese momento, no se da la razón a un ayuntamiento que era Bilbao. Esa sentencia es de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que el Supremo revuelca al mercado con respecto a la función social de la vivienda. Y esa reflexión que hizo Bilbao sobre la zonificación de esta actividad en su ciudad a través de una ordenanza, ¿no? Y eso da lugar a que el decreto 113 de 2015 ya al menos le falten 2 patas, que era la de la administración, de regular en su territorio, dar seguridad a los ayuntamientos para que pudieran hacerlo, y segundo, la de la disciplina urbanística, que además eso tiene que ir acompañado de una inspección por parte del Gobierno de Canarias. Y lo que decidimos fue que esto tuviese rango de ley y abordar el fenómeno desde una disciplina, pues yo creo que 360, sí está el mercado, que es importantísimo, hay que cumplir la directiva de servicios,
pero además hay una vivienda que es lo que se está incorporando al mercado, que tiene que cumplir una función social que ha defendido, ratificado por el Supremo y en marzo de este año además por el Constitucional, y además hay una parte de urbanismo y además hay una parte de medio ambiente y una que es el gran reto, si me lo permiten, del turismo y de los que hacen turismo, de las empresas turísticas y de los gestores del turismo, que es la convivencia y el equilibrio entre la actividad turística en Canarias y los canarios. Porque si los canarios sienten que la actividad turística empobrece su vida, afecta a su calidad de vida a peor, no van a compartir la generación de esta actividad y van a estar en continuo cuestionamiento de la actividad. Y yo creo que esto no puede pasar en Canarias, en una Canarias en la que el 36% del Producto Interior Bruto es debido a la actividad turística y además esta actividad ejerce una fuerte potencia atractora sobre el resto. El comercio no se entendería, o el auge del comercio, ese 11% de ventas no se entendería sin la actividad turística, no se entendería el aumento en la contratación en el sector primario si no fuese por la actividad turística, no se entendería la actividad de transportes si no fuese por la actividad turística. Es decir, lo que tenemos que hacer es compatibilizar ese desarrollo económico y yo creo que el canario es perfectamente consciente de que la actividad turística tiene que ser necesaria, pero también nos está pidiendo un equilibrio. Y esta norma, yo sé que a muchos les cuesta porque ahora estamos en la sociedad del blanco o el negro. O eres blanco o eres negro, o estás a favor o estás en contra, o eres pro vivienda vacacional o estás en contra. Nosotros nunca hemos dicho que estemos en contra de esta actividad. Lo que hay que hacer es regularla, compatibilizarla, entender dónde nos movemos en una emergencia habitacional con una ley estatal que ha roto el equilibrio entre el arrendador y el arrendatario, donde hay una Canarias con un déficit de aproximadamente, dice el Banco Central y el Banco de España, que tenemos un déficit de aproximadamente unas 20.000 viviendas al año, que no construimos apenas entre el sector privado y el sector público, apenas 3.000 viviendas al año. Por tanto, este es en el momento histórico en el que nos estamos moviendo, pero es que esta ley tiene un recorrido mucho mayor y es el urbanismo. Y es que nos hemos olvidado de planificar. Nuestros antecesores crearon un destino turístico líder porque supieron pivotar la actividad turística en dos ejes. El principio de especialización de uso, que es urbanismo puro y duro, y el principio o la unidad de explotación, en este caso, ¿no? Hoy la especialización de uso se ha roto, el modelo se ha roto, hemos dejado de hacer planificación, hemos dejado de hacer especialización y lo peor, hemos dejado de hacer disciplina urbanística porque esto quita votos. Y como esto está roto, se cuestiona la unidad de explotación. El que no haya entendido esto todavía en Canarias creo que está poniendo en riesgo el conjunto del sector en Canarias. Nosotros nunca hemos demonizado a nadie. Hemos dicho que nos movemos en una Canarias donde esto está roto, donde se han residencializado zonas turísticas y donde se ha turistificado zonas residenciales, donde hoy el trabajador, para ir a trabajar al sur de Gran Canaria, al sur de Fuerteventura, al norte de Fuerteventura, tiene que desplazarse 40 kilómetros, que eso ha provocado un problema de movilidad que hoy tenemos que abordar también y que eso ha llevado a un crecimiento poblacional que plantea retos importantes y que creo que el Gobierno también está haciendo reflexiones importantes sobre el reto demográfico en Canarias y que no podemos atender a la actividad turística solo desde un prisma, desde el turismo, porque creo que sería un gran error que las generaciones futuras y las presentes no nos perdonarían. La respuesta, que además muy bien comunicada, porque dejen que defienda al sector, es periodista y sabe comunicar muy bien, pero la respuesta me recuerda mucho el argumentario de la consejería cuando ha anunciado que va a abordar también una modificación de lo que conocemos como la ley del turismo. ¿Hay tiempo antes de que acabe la legislatura para sacarlo adelante, teniendo en cuenta lo complicado y lo que se ha alargado el trámite, por ejemplo, de la ley del vacacional, que esta semana ya va a pleno? Todo dependerá de los consensos que existan. Yo
también quiero ser realista. Hay leyes en las que no puedes llegar a un consenso y tienes que tomar una decisión. Y a mí me parece que tal vez a muchos dicen, es que ella nunca se ha planteado un consenso. Por ejemplo, vamos a hablar con el alquiler vacacional. No, es que nunca han querido un consenso. Oiga, es que es difícil llegar a un consenso con una persona con la que te sientas y cuando estás sentado con un borrador explicando cuál es tu proyecto y cómo lo ve la otra parte con la que tienes que llegar a un consenso, automáticamente sale una nota de prensa sobre un borrador que no ha visto. O es difícil que cuando una vez que hayan visto el borrador te vuelvas a sentar en un plano discreto y te planteen cosas como que hay que indemnizar a los propietarios de vivienda de protección oficial o a los que tienen en suelos rústicos de protección ambiental o agraria porque están ejerciendo la actividad. Es difícil llegar a consensos si yo te siento y la reunión tiene que acabar porque la televisión canaria está en el descansillo de la consejería. Es muy difícil llegar a consensos así. Entonces, también a veces los políticos tenemos que renunciar a llegar a consensos si la otra parte no está a la altura de lo que se está debatiendo. También porque es difícil y yo puedo entender a cada uno de los alcaldes. Son la administración más débil, tienen que hacer planeamiento. Como hemos renunciado a hacer planeamiento, las oficinas técnicas están escuálidas de personal y como no hemos hecho planeamiento, ahora toca hacer disciplina y como hay caos, esto cuesta electoralmente mucho afrontarlo. Yo los puedo entender perfectamente, a todas las partes las entiendo, pero hay que tomar una decisión. Y con la ley de ordenación ocurre exactamente lo contrario, que creo que los interlocutores que tengo enfrente están a la altura, saben de lo que estamos hablando, han pedido el cambio normativo, saben que hay que reflexionar sobre muchas cuestiones que son vitales para la competitividad en Canarias, que nos estamos jugando la especialización de uso, que nos estamos jugando la unidad de explotación, que nos movemos en una economía de plataformas, que ha cambiado la dinámica de relación entre los propietarios, el mercado, la intermediación que antes era absolutamente necesaria para percibir una renta del turismo ya no lo es porque yo ya puedo acceder a esos canales de comercialización como propietario. Por cierto, a los propietarios dicen, es que no se sabe relacionar con la administración de forma telemática. Iba a decir, pero con Airbnb se saben relacionar, ¿no? Son cuestiones que, con un debate que yo creo que ha sido en ocasiones caricaturesco, cuanto menos, ¿no? Pero creo que cuando hablemos de la ley de ordenación del turismo hay muchos consensos sobre la mesa sobre cuestiones básicas y fundamentales y a partir de ahí construiremos consenso. ¿Estamos a tiempo? Yo creo que sí. Cuando se formaban y se repartían carteras en los gobiernos siempre había quien pedía la de diplomacia y antes había una denominación en España que era el Ministerio de la Guerra. Yo aquí me pedí la de diplomacia, pero tengo compañeros que les encanta el Ministerio de la Guerra. Va a ser una pregunta a Silvia Fernández, que es de ese departamento. Creo que hay por ahí un micrófono. A Silvia un día la atrapé, espero que no le hayan puesto falta en la redacción. Estuvimos 2 horas hablando en mi despacho. Buenos días, consejera. Buenos días. Bueno, hablando de la vivienda vacacional, es verdad que creo que es el miércoles, el día 12, va a aprobación la ley. Quería preguntarle dos cuestiones. La primera es, ahora mismo hay 72.800 viviendas vacacionales en Canarias, ¿vale? No todas están ejerciendo la actividad. La ley va a suponer una depuración del censo actual de esas unidades. Quería saber, ¿qué estimación tienen de cuando se haga esa depuración? ¿Cuántas unidades podrían quedar en activo en Canarias? Y luego el plazo en el que se va a hacer ese censo, esa depuración, porque va a corresponder a los ayuntamientos, que es lo que comentaba antes, y va a ser una labor complicada. Y luego le quería preguntar si en la tramitación de la ley se prevé que vaya a haber alguna modificación, sobre todo en lo que corresponde a la ley de actividades clasificadas, que es lo que las CAP se está quejando y dice que es el final de la actividad para miles de familias canarias. Luego le quería preguntar por el empleo, si quiere me contesta esto y luego pasamos al empleo. Por favor. Bueno, la ley lo que plantea son 4 cosas, si me permiten, básicas. Primero hay que parar. Hay que parar porque no puedes ordenar algo si te está entrando por el otro camino el mismo número o más de licencias, ¿no?
y dicen, no, es que la ley ha supuesto un efecto llamada. Bueno, pues primero, como todas las regulaciones, no conozco ninguna que cuando se fue a aprobar la moratoria turística entraron por la puerta de atrás o por la de delante, pero casi ya, ¿no? Sabiendo que venía una moratoria. Muchas de las licencias, por cierto, aquello nos va a costar aproximadamente 700 millones. A lo mejor para eso quieren el impuesto a la pernoctación, para pagar aquello, ¿no? Pero si me preguntan, ¿qué plantea la ley? Bueno, pues hay que parar. Primero hay que parar para que todas las administraciones, gobierno, cabildo y ayuntamiento, podamos hacer lo siguiente que plantea la ley, que son los planes de inspección en 6 meses, plantear cómo vamos a inspeccionar. ¿Qué dice la ley? Y que han propuesto también los grupos parlamentarios, es que tengan distintas herramientas para poder dotar a esas oficinas que antes decía Escualidad, de herramientas para poder inspeccionar. ¿Qué no ha pasado con el decreto 113/2015? Que tú presentabas una declaración responsable y tú responsablemente declarabas que cumplías el decreto, pero nunca más te preocupaste de cumplirlo efectivamente, porque el artículo 4 del decreto 113/2015 dice que hay que cumplir actividades clasificadas. Cuando a nivel nacional la ley de arrendamientos urbanos cambia y dice que hay una modalidad nueva que se llama vivienda vacacional y se modifica en Canarias por defecto el decreto 142/2010 y la encapsula como actividad extrahotelera, la ley de actividades clasificadas era del año 11, por cierto la autora es Hausi, está por aquí, dijo todos la tipología de alojamiento, y cuando es todos, vivienda vacacional, casas rurales, hoteles emblemáticos, todos. Por lo tanto, ¿la vivienda vacacional ha estado exenta en algún momento? No, nunca. Nunca ha estado exenta del trámite de actividad clasificada. ¿Qué pasa? Que se somete a declaración responsable, haciendo caso a la directiva de servicios, pero dice la sentencia de Apartamentos Cali y reconoce esa sentencia que la declaración responsable cuando se está dando, afectando a una función social, a un derecho fundamental de los ciudadanos, en este caso reflexionaba sobre París, la administración no llega al trámite de comprobación y como es después de, llegamos tarde a comprobar que esa vivienda cumple todo lo que dice que cumple. Pero esos propietarios han dicho que cumplen actividad clasificada, que cumplen con su planeamiento y que cumplen el decreto 113/2015. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente muchos planeamientos, o cuando estás en suelo rústico o cuando estás en un apartamento, el informe de compatibilidad con el plan general te va a salir desfavorable, que es el informe número 1 de la actividad clasificada. ¿Ha sido esta consejería la impulsora de que la actividad clasificada forme parte de un trámite de la vivienda vacacional? No, en absoluto. Está en el artículo 4 del decreto 113/2015. Hace 10 años que este trámite es obligatorio en Canarias. Es verdad que, como he dicho, como el decreto 113/2015 no desarrollaba el ámbito competencial que sí lo hace esta ley, hoy nos encontramos con este trámite que hay que cumplir. La disposición transitoria primera, que dice que todo el que cumple el decreto 113/2015 se puede continuar ejerciendo la actividad. Hay un plan general, o en este caso un término municipal, que es Las Palmas de Gran Canaria, que por tener regulado ya en su plan general la vivienda vacacional, no entra dentro de los parámetros de esta ley. Por tanto, parar, inspeccionar, ¿cuántas pueden salir? Lo veremos. Veremos cuántas pueden salir y cuántas pueden quedarse. Ahora mismo es imposible determinar porque tenemos en suelo rústico de protección agraria, que no es una actividad que pueda eliminarse, es que puede trasvasarse a donde le corresponde, que es al turismo rural, que es otra modalidad que tenemos, que no puede competir contra otro que con una declaración responsable empieza a ejercer su actividad, mientras al que está al lado, que tiene una vivienda con idénticos valores patrimoniales, situado en idéntico suelo, le pedimos que vaya a autorización previa. Y en
los apartamentos turísticos que muchos están ejerciendo en vivienda vacacional, tendremos que pedirle que se reconviertan a lo que son apartamentos turísticos. Por eso abrimos paralelamente la otra reflexión, que es cuál es el principal escollo para que esos apartamentos no estén dentro de la unidad de explotación. Por eso yo agradezco, y aquí lo quiero hacer públicamente, el diálogo entablado con la FED, particularmente con la Asociación de Extrahoteleros, porque creo que están a la altura, entienden la dimensión del problema y creo que cada modalidad tiene que ir donde cabe y donde puede ejercerse. Igual que el resto de modalidades, los hoteles no surgen de forma espontánea en suelos residenciales, ¿o sí? Los apartamentos no surgen en suelos industriales y, por tanto, lo que tenemos que volver es al origen de todo, insisto. Esta norma es profundamente urbanística y lo que hace es medir las capacidades de carga. Y que los ayuntamientos decidan cuál es ese modelo. Y el gobierno acompañarles. El gobierno ha ofrecido a la FECAM, y lo mantenemos, dar una ordenanza provisional estándar donde el ayuntamiento lo único que tenga que hacer es zonificar, porque hay ayuntamientos que tienen que hacer una reflexión muy sencilla. Y no es lo mismo Tunte que Playa del Inglés, no es lo mismo Tindaya que El Cotillo o que Corralejo, no es lo mismo Morrojable que La Lajita y no es lo mismo las Islas Verdes que Fuerteventura. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es reflexionar qué queremos para nuestros municipios. Estoy segura de que la norma marca un antes y un después en el sentido de que tengan seguridad jurídica los propietarios que están ejerciendo la actividad, que haya mayores dosis de control en el ejercicio de la actividad por parte de las administraciones competentes, que somos las tres. No hay ninguna más competente que otra. Está el ayuntamiento, los cabildos y, por supuesto, también el Gobierno de Canarias. Y que, desde luego, podamos parar hasta que se ordene. No paramos de forma indefinida. Decimos máximo 10 años, máximo 5 años. ¿Y a los 5 años qué ocurre? Oye, pues la norma prevé un mecanismo corrector, que son las normas de aplicación subsidiaria, que son esas normas que entran en vigor en caso de que el ayuntamiento haya decidido no ordenar ni siquiera con una ordenanza provisional. No, es que las ordenanzas provisionales son muy complicadas. No lo son. Les invito a que vayan a un acuerdo plenario del ayuntamiento en el que yo resido, Puerto del Rosario, para que vean cómo amplían los usos del polígono industrial de Risco Prieto. Una ordenanza muy sencillita que aprobaron en apenas un mes, la pusieron a exposición pública y al mes siguiente ha entrado en vigor. Y los usos que estaban destinados a simplemente actividades industriales, pues ahora en el polígono industrial de Risco Prieto caben gimnasios, caben pues actividades de otro tipo de comercialización. Es decir, ¿se ha podido cambiar los usos? Sí, lo que hay que hacerlo. Ya. Silvia, quería preguntar de empleo. Quería preguntarle, en materia de empleo ahora, el absentismo y la falta de personal se han convertido en los principales problemas de las empresas canarias. Como miembro del Gobierno de Canarias, del Consejo de Gobierno, no sé si está habiendo algún tipo de planteamiento con la Consejería de Sanidad para intentar agilizar las altas y las consultas para que los trabajadores puedan reincorporarse antes al mercado laboral, al trabajo. Y luego, con el tema de la falta de personal, no sé si la Comunidad Canaria, usted, la Consejería, se está planteando, al igual que existe, por ejemplo, en Galicia, que hay sanciones a trabajadores que están cobrando la prestación, igual de 3 meses de dejar de cobrarla, si renuncian a una oferta de trabajo o a un curso de formación, que también eso ayudaría a que se dijera que sí a un planteamiento de oferta laboral. Bueno, con respecto a empezando por lo último, es que eso lo establece la Ley General de Empleo y, por tanto, lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley de Empleo. La ministra, que en realidad hace más veces de vicepresidenta que de ministra de Trabajo, lo que dijo en su día es que iba a sacar una orden para cumplir, una orden ministerial, que pudiéramos ampararnos las comunidades autónomas. Está aquí la directora del Servicio Canario de Empleo, para poder extender esa eficacia hacia personas que efectivamente sin ninguna causa justificada rechazan tanto formación como una oferta de trabajo.
Y nosotros queremos aplicar esa ley de empleo, creemos que es la manera, primero, de cumplir el marco normativo de forma estricta y segundo, de disuadir a aquellas personas que no quieren insertarse en el mercado laboral y quieren seguir disfrutando de cualquier prestación, ¿no? Por tanto, nosotros planteamos desde el minuto 1 la redacción de un decreto para dar cumplimiento efectivo a la Ley General de Empleo. El Ministerio nos pidió parar, y es verdad que han pasado un año y no tenemos noticias por parte del Ministerio. Lo que va a hacer Canarias es continuar, porque Galicia sí que tiene en vigor un decreto, creo que solo hay 3 comunidades autónomas, Galicia, Asturias y creo que la tercera era Andalucía. Miro para Techa porque lo tiene seguramente más fresco que yo, pero desde luego los decretos de referencia con los que estábamos barajando trabajar eran Asturias y Galicia. Y la primera de las preguntas es, bueno, pues tenemos una mesa que hemos creado en los 8º acuerdos de concertación, donde se sientan la parte social, los sindicatos y también la parte empresarial, pero aquí creo que es algo que tenemos que hablar. Sin productividad y no va a haber subidas sustanciales de salarios, entre otras cosas, porque para que se reparta la riqueza primero habrá que crear riqueza. Y el absentismo es el gran enemigo de las subidas salariales de la clase trabajadora, y esto yo creo que se entiende perfectamente. Y ahora dirán, bueno, es que este discurso es contrario a los intereses de los sindicatos. Mire, es que productividad no significa trabajar más, significa trabajar mejor. Y voy a poner un ejemplo que seguramente todo el mundo entiende. Es más productivo un agricultor que le da un tractor que un agricultor que tiene que hacer ese trabajo agachado, recogiendo mata a mata lo que produce la tierra. Ese productor, ese agricultor que tiene un tractor, primero tiene mejores condiciones de trabajo, hace mejor su trabajo y además para la empresa es más productivo. Y creo que tenemos que analizar la productividad en Canarias, las horas trabajadas en Canarias, que desde luego están, vemos que nosotros trabajamos más horas que el resto de las comunidades o de las regiones europeas, pero sin embargo somos menos productivos. Y yo creo que eso es una cuestión que hay que analizar y desde luego ayudar a las empresas y también a los trabajadores. Y yo creo que, insisto, estamos haciendo mal en los debates que tenemos normalmente en España, en polarizarlo y radicalizarlo todo, de tal forma que la lógica que es que se produzcan los consensos en torno a algo que va a beneficiar tanto trabajadores como empresas, no se produzca. Con respecto a las relaciones que mantenemos con Sanidad para que se den las altas con absoluta rapidez, nosotros hemos propuesto a Sanidad que no tiene ningún sentido que un especialista, por ejemplo, no te pueda dar de alta. Es decir, tú para que te den de alta, tú te operas de la rodilla y para que te den de alta tienes que volver al médico de cabecera. Pero si tu traumatólogo ya sabe que estás perfecto para trabajar, ¿por qué no te puede dar de alta tu mismo traumatólogo? Ahorraríamos un mes o como mínimo 2, 3 semanas a esa empresa, a ese trabajador para volver en activo. Tenemos que ser capaces de producir protocolos que sean mucho más ágiles para trabajadores y para empresas, porque en estos momentos tenemos un colapso de la atención primaria y hay que quitarle muchas de esas variantes que llegan a la atención primaria que no son propias de la atención primaria, y creo que en esa reflexión está la consejera, además con mucho diálogo por parte, al menos con lo que nos toca, con la Dirección General de Trabajo en este caso. Nos vamos acercando a la hora marcada, pero consejera, mencionabas antes que una actividad que tiene un impacto como el título del foro total y la historia de la economía en Canarias reciente en el último siglo no se entiende, y creo que para bien sin el turismo, pero decías, lo que no puede ser es que haya un segmento de la ciudadanía que empiece a mirar mal al turismo. Vivimos ya manifestaciones donde veíamos además un público muy joven, un público que si puede viaja, pero que entendía que algo estaba fallando. Y si antes decía que Silvia es del Departamento de Guerra, ahora viene la Legión y además desde Fuerteventura. Una pregunta a la consejera desde tu tierra. La vemos en vídeo.
Es una pregunta que va de lo general a lo particular. ¿Cuándo se van a parar las nuevas camas turísticas en Fuerteventura? Y en lo particular es el plan parcial Rosa del Lago, que tiene 1.504 camas, y no te he oído pronunciarte ni como consejera de turismo ni como presidenta del PP de Fuerteventura si hay intención de parar esas camas. Gracias. Menos mal que la conoces y se lleva bien contigo. Bueno, yo quiero mucho a Pepa, son muchos años. Bueno, primero, creo que tenemos que hacer un debate sobre la moratoria del año 2001, del 2003, aquella extensión hacia el 2009, cómo se produjo, ¿no? Aquel famoso artículo 17 y lo que ha provocado para Canarias. ¿Y qué digo? ¿Por qué digo que hay que reflexionar para saber si tenemos que volver a cometer los mismos errores del pasado? Porque yo creo que cómo se fraguó, cómo se gestó, las consecuencias que ha tenido en el futuro, creo que han sido letales, ¿no? Primero porque Canarias en el año 2001 apuesta por una moratoria turística en 2 decretos que uno incluso fue tumbado porque la justicia interpretó que había desviación de poder. De ahí viene la primera moratoria del año 2001 ratificada en el año 2003, ¿no? Y cómo esa moratoria del año 2003 se convierte en una sentencia en el año 2008 que ya el legislador preveía que iba a venir en cascada, ¿no? Esas sentencias que obligaban a resarcir lucro cesante a aquella empresa que había recurrido la moratoria del año 3. Entonces el legislador del año 2009 reconoce esos derechos a 54, de las cuales 36 hoy ya son firmes. La última, hace escasamente 2 semanas, el Gobierno ha llegado a acuerdos con una de esas 36 y tenemos que indemnizar a un promotor con 19 millones largos de euros. Vamos a hacer un redondeo y vamos a suponer que cada una de esas 36 nos va a costar 20 millones, por tanto, alrededor de 700 millones nos va a costar la decisión de moratoria. Y no es que hagamos una moratoria y ya no se construyan las camas, no, es que pagamos y se puede construir. Y no hemos ordenado, antes decía, hemos renunciado a tener planificación. Si ustedes cogen el acta del Parlamento, y les invito a que lo hagan, del año 2001 y del año 2003, cuando se aprobaron esa norma, díganme qué ha cambiado esa Canarias desde el año 2025. En ese acta se hace mención a la necesidad de aprobar planeamiento. ¿Cuántos planes insulares han salido desde el año 2003 hasta aquí? Se hablaba de la necesidad de congelar el suelo turístico. Es verdad que desde el año 2003 no se puede clasificar nuevo suelo turístico. De facto, en Canarias hay una moratoria sobre el territorio porque no se puede clasificar nuevo suelo turístico, salvo con algunas excepcionalidades. Además, esos promotores no solamente los tenemos que indemnizar, sino que es que además van a poder construir. Y la gran reflexión que tenemos que hacer es ¿cuándo vamos a hacer planeamiento en Canarias? ¿Cuándo vamos a decidir el modelo territorial? Aplicar una moratoria hoy generalizada para Canarias sería injusto para La Gomera, para El Hierro y para La Palma. Cada isla tiene, gracias a la ley del suelo, que declaró de forma unánime y yo creo que con bastante contundencia, que los cabildos que habían cumplido 100 años eran lo suficientemente mayores de edad para decidir su modelo de isla. Y hay un artículo dentro de esa ley, que es el artículo 85, que da la potestad a los cabildos insulares para que en el tránsito, en el ínterin de decidir su modelo territorial, puedan paralizar las licencias de actividad, o en este caso las autorizaciones definitivas que dan los cabildos hasta tanto en cuanto puedan aprobar sus planes insulares y sus planes territoriales. ¿Por qué lo sé? Porque en Fuerteventura paralizamos durante al menos un año las licencias que tenían que ver con las energías renovables en el suelo rústico, todo lo que tenía que ver con las energías renovables, porque queríamos aprobar un plan territorial que aún hoy sigue
en redacción en el Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, si somos mayores de edad en los cabildos, y lo hemos declarado en una ley, en dos, en la Ley 4/2017 y en la Ley de Cabildos, necesitamos que también seamos mayores de edad para decidir en el planeamiento y que cada isla decida su modelo turístico adaptado a la realidad de cada isla. Y sería muy injusto que por la insistencia de una clase política que lo único que hace es ponerse al servicio de esos que salieron a la calle en el nefasto interés de conseguir votos para mantenerse ellos en el poder, para luego no hacer nada, porque claro, el Partido Socialista gobernó antes de ayer, 14 años, defendían dos cosas, o defienden dos cosas, y que es su solución para todo, por cierto. Ustedes le preguntan, ¿cuál es el modelo turístico de Gran Canaria? Moratoria y ecotasa. Pero mire, ¿y la residencialización? Moratoria y ecotasa. Pero mire, ¿y los centros comerciales? Moratoria y ecotasa. Pero mire, ¿y la calidad en el empleo? Moratoria y ecotasa. Y de ahí no se sale el debate turístico. No hay nada más allá. Por tanto, yo lo que creo es que, primero, los cabildos son mayores de edad para decidir su modelo turístico. La consejería puede dictar los estándares, lo vamos a hacer. La consejería puede decidir sobre qué puede pivotar el modelo, pero desde luego yo creo que cada isla debería defender el suyo propio. Las Islas Verdes tienen un modelo muy diferenciado y no les podemos imponer el ritmo que lleva Tenerife, y a Tenerife no se le puede imponer el ritmo de Gran Canaria y a Gran Canaria no puede imponer el ritmo de Fuerteventura. Y si Fuerteventura decide, o decidió en el año 2000, que Rosa del Lago había que darle derechos adquiridos sobre un plan parcial, y el gobierno de izquierdas del año 2018, aun caducando su licencia, decidió seguir adelante con el trámite, ese promotor tiene derechos urbanísticos. Y lo que no podemos hacer es crear inseguridad jurídica, no solamente para ese promotor que intenta ejercer su derecho, sino para el común de los mortales, que cuando vayamos a pedir una licencia, ese técnico tiene que tener claro cómo resolver sobre tu parcela. Y a veces lo que creemos es que el urbanismo es a la carta y que según quien pida la licencia tiene unos derechos u otros derechos. No, lo que hay que hacer es valiente y decidir lo que queremos en cada uno de nuestros territorios en consenso con quienes allí vivimos y, pues desde luego, dando un marco que podamos respetar todos, los que van a necesariamente generar una actividad económica y los que tenemos que convivir en ese territorio. La penúltima, consejera. La semana pasada la alcaldesa de Mogán hizo balance de la tasa, dio una cifra en números redondos, 600.000 euros, y dijo que no ha disminuido, la ocupación y que el municipio no ha perdido clientes. ¿Es una experiencia analizar con vistas a extender o siguiendo el discurso que acabas de decir, que cada municipio lo mire si quiere y lo aplique? Pues de nuevo vamos a confrontar dos modelos. El modelo de poner un impuesto a la clase media trabajadora ahora también a sus vacaciones, que es lo que va a pasar o lo que pasa en Mogán y lo que va a pasar si lo aprobamos en Canarias. El que decida hacer vacaciones en Canarias, y créanme que hay 200.000 canarios que se mueven en el territorio cada fin de semana para ir a La Palma o para ir un fin de semana a la playa a Fuerteventura, pues tasar o imponer un impuesto, esa tasa o ese impuesto a la pernoctación en Canarias no es el modelo que defendemos nosotros. Y entre otras cosas porque dicen no, para que los hoteleros, que son el enemigo que han decidido poner en el foco, ¿no? Para que el hotelero rinda y tribute más en Canarias. Pero si el hotelero no paga nada. El hotelero es un mero recaudador y liquidador frente a la hacienda pública. El hotelero lo único que ve es que perdemos competitividad con respecto a esos países terceros que dije al principio, que nos están avisando que van a poner un cómputo total donde a la hora de la decisión de compra van a ver cuánto cuesta Canarias para Jet2 más las tasas y cuánto cuesta Marruecos para Jet2 sin nada. Eso es lo que tenemos que decidir. Y es frente a ese modelo nosotros estamos diciendo, bien, ¿cómo puede contribuir
esos grandes conglomerados, esas empresas turísticas a la acción en el territorio, que además quieren. Durante estos 2 años hemos ido a las ferias de Londres, la World Travel Market, la ITB, Fitur, y lo que nos plantean esas empresas es ¿cómo puedo contribuir en el territorio? ¿Cómo puedo destinar parte de mis beneficios a reforestar, a crear redes de agua, a generar vivienda en Canarias? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues estamos generando un fondo de capital privado, público y privado, que ha generado la expectación de los principales operadores a nivel europeo para empezar a trabajar en Canarias una experiencia piloto de algo que ya la Comunidad Europea hace escasamente 2 semanas llama créditos por la naturaleza. Está además el director general de residuos, donde en su ley de transición ecológica obliga a las empresas que operan en Canarias a compensar en Canarias. Esa compensación indirecta que viene de Europa, que está registrada en la Ley de Cambio Climático a nivel nacional y que la tenemos, entre comillas, traspuesta en Canarias, es lo que queremos impulsar, donde haya aportaciones voluntarias sobre proyectos concretos en las 8 islas en este caso. Hemos seleccionado 4 proyectos pilotos de intervención en el territorio sobre zonas costeras degradadas, sobre pues, embellecimiento de paisajes, renaturalización, que ha despertado el interés de TUI, de Jet2, de Carnival y de la asociación, por ejemplo, del Príncipe Harry, que es pionera en sostenibilidad en el Reino Unido, y esperamos que en Fitur podamos decidir estos 4 proyectos y la aportación de forma voluntaria que van a hacer estas empresas a este tipo de proyectos que ya nos están ampliando, escalarlo hacia el plano social, hacia viviendas, hacia aportaciones que podamos hacer de forma directa a colectivos sociales que trabajan con personas vulnerables en Canarias. Por tanto, de nuevo, confrontar modelos, tasar la clase media trabajadora, que también son canarios, los que hacemos vacaciones en Canarias, o que de verdad la industria turística, a la que se le acusa de tener beneficios millonarios, destine una parte al territorio en Canarias con acuerdos de colaboración y custodia del territorio. Bien. Estamos ya en la prórroga, nos acompañan unos cuantos empresarios profesionales del turismo y creo que es lo mejor ya para ir concluyendo que tome la palabra el presidente de la Patronal de Hostelería y Turismo de Las Palmas, José María Mañari Cúa. Gracias. No, yo, que soy muy crítico con la parte política, que he sido en esta sala en muchas ocasiones, felicitar a la consejera y a su equipo por el buen trabajo que están haciendo. Siempre mis críticas vienen por la falta de gestión pública que hace el Gobierno de diferentes consejerías sobre vivienda, sobre movilidad, sobre depuración de aguas. Y en este caso, felicitar a la consejera porque está afrontando la gestión del turismo, está reformulando las leyes para poder dar una solución turística y con nosotros, con la patronal turística, día a día se sienta, tiene una comunicación diaria y cercana y, por tanto, agradecer el trabajo de ella y su equipo. Gracias. Muchas gracias. Que lo diga, él es de la Legión también, ¿eh? Hay comentarios que valen el doble, ¿no? Solo una última cosa, consejera, como compañera, si me lo permite, del mundo de la comunicación. Los periodistas siempre decimos, bueno, resúmelo en un titular. ¿Cuál es el titular del sector en estos momentos en Canarias? ¿Del sector turístico? Sí. ¿En casa o para afuera? Porque claro, Como quieras. la comunicación puede ser interna o externa, ¿no? Bueno, yo creo que en casa es que nos jugamos la convivencia y creo que el sector es plenamente consciente de que tenemos que volver a ilusionar y volver a presentarnos ante la sociedad canaria con toda esa cadena de valor que es la industria turística, que no solamente es el hotel. Está el restaurante, está la formación, está el transporte, está el comercio, está el guía, están las empresas de experiencias turísticas, está el que decide montar una empresa de caravanas, el que tiene un rentacar, el que tiene una tienda de souvenirs. Todo esto forma parte de una cadena de valor
que, si me lo permiten, es infinita, donde Canarias lo ha hecho muy bien. Y tenemos un modelo de éxito del que sentirnos orgullosos. Y yo me siento profundamente orgullosa y lo defiendo con uñas y dientes frente a toda la crítica que pueda existir a la industria turística, porque creo que aquí, con todos los hándicaps de aislamiento, con todas las cuestiones que tengamos que resolver, que son muchas, este sector ha sabido crear casi el 40% del Producto Interior, y sin este sector, que se les acusa de no redistribuir los beneficios, pues bien, un dato que yo creo que la gente no conoce y que deberíamos de defenderlo cada día: de los 22.000 millones que genera la actividad turística, el 7% es IJIC, 1.500 millones estamos aportando a las arcas públicas, somos el cajero automático del gobierno, de los cabildos y de los ayuntamientos, porque si a alguien, y le invito a cualquier ciudadano que clique en un presupuesto, en el capítulo de ingresos, verá una cosita que se llama bloque de financiación, y eso es lo que recaudamos por IJIC, que se recauda una gran parte aquí y que luego va directamente a cubrir los servicios públicos básicos y esenciales. Y por tanto, con esa reflexión, yo creo que con todo lo que tengamos que mejorar, hay una cuestión que es indiscutible: que tenemos un sector turístico líder, que es un sector que está aportando para pagar los servicios públicos básicos y esenciales, y que hoy nuestro mayor reto es la convivencia y que las nuevas generaciones se sienten identificadas con todas las nuevas carreras turísticas, porque normalmente les presentamos solo dos: camarero y gobernanta o departamento de pisos. Los revenue, el marketing, los directores de hoteles, los guías turísticos, los guías en el medio natural y urbano, el ecoturismo, todo eso pasa desapercibido, porque a veces me da la sensación de que nos perdemos en las cifras grandilocuentes del número de pernoctaciones y no bajamos a la realidad de eso pequeño que tenemos en Canarias, que tienen un valor incalculable e inmenso. Nos acompaña también el presidente del clúster de enoturismo y se sorprenderían de lo que estamos avanzando en materia de digitalización del sector bodeguero de Canarias para que sea una experiencia turística más y que prueben un vino que no van a poder probar en ningún otro lugar del mundo. Y esa experiencia hay que contarla, tiene un valor incalculable, igual que tenemos que contar cómo de la nada hemos creado un sector turístico líder que ha provocado las mayores dosis de conectividad de un archipiélago ultraperiférico en Europa. Cuando nosotros vamos al mundo a explicar esto, créanme que nos ve de otra manera. Por eso te preguntaba, ¿cómo es la comunicación? ¿Interna o externa? Pues muchísimas gracias, consejera. Gracias también al equipo por la colaboración. En 2027 ya veremos si te volveremos a invitar, si en el gobierno o ya veremos dónde. Y termino con una reflexión. No he encontrado el autor, hay una frase hablando de turismo que dice, pensando, como dices tú, en el que viene de fuera, que dice que viajar es el único gasto que te hace más rico. En el caso de Canarias, yo creo que el turismo es aquello que nos ha permitido ser primer mundo, porque geográficamente estamos en una zona donde, en el mejor de los casos, lo que tenemos a 90, a 100, a 150 kilómetros es segundo mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.